Deseando que estén de lo mejor, comenzamos con nuestra cápsula informativa número 3, de acuerdo a nuestro derecho procesal penal. Antes de iniciar, me gustaría que entendiéramos que tenemos que identificar quiénes son los sujetos que participan para poder llevar a cabo un proceso, ya que vimos aquellos principios, lineamientos que de manera legal, constitucional y también internacional estamos dentro de este reconocimiento, el cual en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos explica y nos enlista quiénes son los sujetos de procedimiento penal. Y en primer punto tenemos a la víctima u ofendido, número 2, el asesor jurídico, 3, el imputado, 4, el defensor, 5, el Ministerio Público, sexto, la policía, séptimo, el órgano jurisdiccional y octava, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán calidad de parte en los procedimientos previstos en este código son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Es decir, la calidad de parte es cuando ya estemos nosotros hablando e identificando, pues, a alguno de sus derechos. En esta pequeña diapositiva les comparto una pequeña definición de cómo reconocer a los sujetos procesales. Los sujetos procesales son aquellos que intervienen en el proceso penal, para lo cual es necesario analizar cuáles son sus funciones, características y limitaciones, para así entender su rol dentro del sistema de enjuiciamiento. Y como bien lo menciona, cada uno tiene un rol, por lo tanto, tiene este intercambio de derechos y obligaciones. Comenzaremos a hablar sobre los derechos de las partes. Y pues obviamente estaremos reconociendo de manera constitucional al apartado B en el artículo 20, que nos habla de los derechos de toda persona imputada. Dentro de estos derechos de toda persona imputada, pues también los encontraríamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, me gustaría citarles pues los que contienen nuestra propia Constitución en el apartado B sobre los derechos de toda persona imputada. Y el primero sería que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. A declarar o a guardar silencio desde el momento de su detención y se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura, la confesión rendida sin asistencia de valor probatorio. 3. A que son tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez los hechos que se le imputan. Tratándose de delincuencia, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. Cuarta, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley. Será juzgado en audiencia pública. La quinta, por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección a las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. La 6. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, es decir, que tendrán acceso a los registros de la investigación cuando primero se encuentre y cuando pretenda recibírsele la declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el juez, podrán consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. Recuerden que una adecuada defensa es un derecho fundamental. Fracción séptima, será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si requiere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Octava, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado al cual elegirá libremente.
incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido recto, el juez le designará un defensor de oficio. En la fracción 9, en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. En su párrafo segundo, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo de como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido el término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se siga el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Y eso es en cuanto a la descripción que nos otorga nuestra Constitución en los derechos del imputado. En esta pequeña diapositiva, pues nosotros podemos reconocer algunos de los derechos básicos del imputado, también descritos ya de manera constitucional en nuestro artículo 20. Continuando con estos derechos de las partes, pues dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del capítulo 3, están los derechos del imputado y también como denominación. Se denominará genéricamente al imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Platicando sobre los derechos de la víctima u ofendido, tenemos que entender que desde el panorama de, por ejemplo, la Ley General de Víctimas, vamos a tener víctimas directas y víctimas indirectas, dependiendo del delito que se haya cometido. De manera constitucional encontramos el derecho de las víctimas en el apartado C. Y bien, en el apartado C nos da desde la fracción primera recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite ser informado del desarrollo del procedimiento penal. 2. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso. 3. Recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. 4. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido pueda solicitar directamente y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 5. El resguardo a su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos y testigos y en general a todos los sujetos que intervengan en el proceso. Y los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de la obligación. 6. Solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Y 7. Impugnar ante una autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
Y dentro de este listado es donde reconocemos de manera constitucional los derechos de las víctimas. En esta diapositiva les presento un pequeño resumen sobre los derechos de las víctimas, tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Ley General de Víctimas. Es importante mencionar que dentro de esta evolución para las necesidades y el resguardo de los derechos de ambas partes, se habla sobre la reparación del daño integral. Ahora bien, dentro del capítulo segundo, pues ahí viene a partir del artículo 108 que se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesta en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en el que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este código le otorga, se considerarán como ofendidos en el siguiente orden: él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, por afinidad civil o por cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. Es importante recordar que dentro de estas cuestiones, defender los derechos no están limitados. Ahora bien, para cerrar este capítulo, pues hablamos sobre el debido proceso, que también es un derecho que tiene ambas partes y de acuerdo a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el derecho al debido proceso encuentra reconocimiento en normas de rango constitucional, artículos 14 de la Constitución General, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consiste en un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales con la finalidad de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Y recordemos que el Estado está siendo representado también por operadores jurídicos y podrían caer en alguna responsabilidad si no están conscientes de sus obligaciones de acuerdo al cargo que ocupan. Nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa.